Antes del primer versículo de las Escrituras, antes incluso de que el tiempo comenzara a correr, existía el reino eterno de Dios, un reino invisible, lleno de gloria, donde reinaba una paz absoluta y ningún mal se atrevía a existir. En él, el Todopoderoso reinaba solo, antes de la fundación de cualquier estrella o piedra. La creación del mundo material aún no había ocurrido, pues todo lo que existía era puro espíritu. Fue en este reino oculto a los ojos humanos que Dios, en su sabiduría y amor, decidió crear a los primeros seres fuera de sí mismo, los ángeles. Espíritus puros, inteligentes y poderosos, creados para adorarlo, servirlo y compartir su luz. Fueron creados en jerarquías, en órdenes angélico, con diferentes funciones y glorias. Eran tan innumerables como los granos de arena en la orilla del mar, y su presencia brillaba con una luz que no provenía de ellos, sino del reflejo de Dios mismo. Sin embargo, entre todos ellos, uno en particular destacaba, un ángel de brillo único, de profunda sabiduría y majestuosidad superior. ¿Su nombre? Lucifer, el portador de luz. Y fue precisamente allí donde la tragedia comenzó a desatarse en lo invisible. Lucifer no era un ángel más. Era, según las tradiciones cristianas y las interpretaciones teológicas de Isaías y Ezequiel, el más exaltado de todos los seres creados por Dios antes de la humanidad. Su belleza era deslumbrante, su inteligencia incomparable y su posición en los cielos, exaltada. Habitaba en las alturas sagradas. Su trono de autoridad estaba entre los querubines, estaba cerca del trono divino, reflejando la luz eterna como ningún otro. Sin embargo, en el corazón de Lucifer, algo comenzó a agitarse, algo que no provenía de afuera, sino que emergía del ejercicio de su propia voluntad. Se vio a sí mismo como grande, y esta visión se transformó en autocontemplación. La contemplación se convirtió en orgullo, y el orgullo en un deseo de ascender por encima de su posición. «Subiré sobre las estrellas de Dios», decía. «Seré como el Altísimo». Y con eso nació algo sin precedentes en la eternidad, la rebelión. Por primera vez, una criatura se atrevió a oponerse al Creador. Y no estaba solo. Con él, un tercio de los ángeles del cielo simpatizaba con esta rebelión silenciosa, aún oculta en las profundidades del espíritu. Esta rebelión, aunque aún invisible a los ojos del tiempo, era tan real como cualquier guerra física que el mundo haya conocido. Pero era de otro orden, espiritual, metafísica. Era la lucha profunda entre la verdad eterna y la mentira naciente, entre la humildad del servicio y la exaltación del ego. Dios, que todo lo ve, sondeó el corazón de Lucifer y de quienes se alinearon con él. Y en ese momento eterno comenzó una gran confrontación en los cielos. El libro del Apocalipsis, en un lenguaje poderoso y simbólico, revela: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Miguel, cuyo nombre significa «¿quién como Dios?», se erige como de lealtad pura e incuestionable. Mientras Lucifer se alzaba por orgullo, Miguel se fortalecía gracias a la fidelidad. La batalla no fue física como la conocemos, sino un choque de voluntades, de naturalezas, de lealtades eternas. Y en ese momento, el cielo se estremeció con el eco de la separación, los que sirven a Dios y los que se le oponen. El reino fue purificado, y Lucifer, ahora llamado Satanás, el adversario, fue expulsado, y con él sus ángeles rebeldes, que ahora se convertirían en demonios. La caída de los ángeles no fue solo una derrota militar, fue la fractura más profunda jamás registrada en el orden del cosmos. El lugar que una vez ocupó la luz y la adoración eterna, ahora estaba lleno de sombras y gritos de condenación. Jesús, en Lucas 10:18, da un breve pero conmovedor relato. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo.
Fue una caída rápida e irreversible, marcada por el juicio divino. Los ángeles rebeldes perdieron su gloria, su posición, su comunión. Fueron arrojados a los reinos inferiores, lejos de la presencia del Altísimo. Pero el mal que ahora existía no fue destruido, fue tolerado. Dios, en su sabiduría que sobrepasa el entendimiento humano, permitió que esta presencia caída existiera, no como una aprobación, sino como escenario para un designio mayor. Estos ángeles, ahora demonios, no cesaron en su rebelión. Comenzaron a buscar lo más preciado para el corazón de Dios, el hombre, porque cuando los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza del Creador, se convertirían en el nuevo blanco de la furia angelical. La guerra entonces apenas comenzaba, pero ahora se desarrollaría en el plano de la historia humana. La tierra, posteriormente creada por Dios, era hermosa, ordenada, llena de armonía. Y sobre ella el Creador colocó al hombre y a la mujer, hechos no solo de materia, sino de alma. Un alma capaz de amar, elegir, conocer y reflejar la luz divina. Esta creación, para los ángeles fieles, fue una fuente de gloria y alegría, pero para los ángeles caídos fue intolerable. La envidia, la ira y la ambición herida de Satanás transformaron el Edén en un campo de batalla. Los antiguos querubines buscaron destruir aquello que simbolizaba el amor creador de Dios. La serpiente, símbolo del tentador, entra con astucia en la escena del Génesis. Allí, en el paraíso de la inocencia, ocurre el segundo gran acto de rebelión, la caída del hombre. Pero esta caída fue inducida por la primera, la de los ángeles. En otras palabras, la historia de la salvación no comienza con Adán, sino con Miguel. La guerra que comenzó en el cielo ahora azotaba la tierra, y desde entonces la humanidad ha recorrido un camino marcado por decisiones: servir al Creador o seguir los pasos de quienes se eligieron a sí mismos como dioses. Y esta decisión, Gabriel, continúa hasta el día de hoy, en cada alma viviente. Después de que el pecado entró en el mundo a través de la tentación de la serpiente, el paisaje espiritual de la tierra se corrompió. Lo que era perfecto se volvió vulnerable, pues el hombre, al desobedecer, se dio la autoridad a quien lo engañó. La rebelión angelical había abierto una grieta en la creación, y ahora esa grieta se había convertido en un abismo. Satanás no había perdido su deseo de reinar. Simplemente había cambiado de estrategia. No pudo vencer a Dios, así que fijó su mirada en lo que Dios más ama: la humanidad. Desde la caída de Adán y Eva, las Escrituras revelan que el mundo entero está bajo el poder del maligno, plena Juan 5:19. La lucha que comenzó en el cielo ahora se infiltra en sistemas, culturas y corazones. Los demonios, subordinados al príncipe de las tinieblas, siembran confusión, orgullo, sensualidad, vanidad y rebelión a lo largo de los siglos. Susurran a las conciencias, alimentan guerras, dividen familias y debilitan iglesias. Pero todo esto es un reflejo de ese primer acto de insubordinación, el no serviré, proclamado por Lucifer. Así como intentó elevarse Dios por encima, ahora intenta arrastrar consigo a toda la creación. Y muchos, desafortunadamente, siguen este camino por ignorancia o deseo. Pero la guerra no está perdida. El gran misterio que pocos comprenden es que Dios, en su infinita soberanía, permitió la caída de los ángeles. No porque deseara el mal, sino porque, siendo amor, no crea esclavos. El libre albedrío es el mayor don y la mayor prueba. Tanto los ángeles como los humanos fueron creados con la libertad de amar o rechazar. La rebelión de sus seguidores fue un acto libre, sin tentación externa. Esto los hace eternamente responsables.
Los seres humanos, sin embargo, influenciados por una creación contaminada y fuerzas invisibles, tienen un camino de retorno. La misericordia está abierta a la humanidad, pero nunca a los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque los ángeles, al ser espíritus puros, tienen una visión directa de la realidad divina. Conocen la verdad, no por fe, sino por evidencia espiritual. Rechazar a Dios en este estado es rechazarlo con pleno entendimiento. Por lo tanto, su decisión es eterna. Mientras que la humanidad, limitada por la carne, puede cometer errores, caer y comenzar de nuevo. La redención estaba preparada para ellos, pero no para quienes una vez habitaron los cielos y eligieron la oscuridad. Esto revela no solo la justicia de Dios, sino también la gravedad de esta primera rebelión. Esta gravedad sigue siendo evidente hoy. La Escritura dice claramente que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro 5:8. Los ángeles caídos no han perdido su poder. Permanecen activos, organizados en jerarquías demoníacas, según Efesios 6:12. Principados, potestades, gobernadores de este siglo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existe una estructura de mando invisible que opera tras bambalinas en el mundo. Influyen en líderes, inspiran ideologías, promueven vicios y fomentan rebeliones. Pero piensan contrario, no se presentan como monstruos. A menudo se disfrazan de ángeles de luz. 2 Corintios 11:14, seduciendo con falsas verdades, doctrinas distorsionadas y una espiritualidad desvirtuada. La rebelión no es solo un evento pasado, es un movimiento continuo, una revolución oculta contra todo lo que proviene de Dios. Y esta revolución alcanza su máxima fuerza cuando se presenta como algo bueno, liberador o moderno. Así, muchos se unen a los ángeles caídos sin darse cuenta, cambiando la luz de la verdad por la sombra de la autoexaltación. El espíritu de Lucifer aún respira, disfrazado de libertad. Pero, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está la justicia divina ante tal corrupción espiritual? La respuesta reside en la promesa eterna que impregna toda la historia. Dios ya ha vencido. Desde la caída de los ángeles, el Todopoderoso nunca ha perdido el control. Él permite la batalla, pero dirige la trama. Toda acción de la oscuridad es limitada, permitida con fines pedagógicos redentores. El Señor conoce el corazón humano, e incluso cuando el mal parece triunfar, prepara un bien mayor. La culminación de este plan fue la encarnación. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, la batalla adquirió una nueva dimensión. Ahora, Dios mismo entra en el campo de batalla de la historia, no como ángel, sino como hombre. La cruz se convierte en el arma definitiva contra el reino de las tinieblas. Cristo crucificado desenmascara la rebelión de los ángeles, expone su engaño, vence a la muerte e inaugura un reino eterno. Por lo tanto, los demonios odian la cruz, odian a la humanidad y odian la encarnación, porque en ella la humanidad, engañada en el Edén, es redimida por aquel que nunca pecó. La victoria comienza allí, pero todavía hay una lucha. Incluso después de la victoria de Cristo, la guerra no ha terminado, pues el tiempo de la historia aún continúa. El reino ya ha llegado, pero aún no se ha manifestado plenamente. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12, y por eso lucha con mayor furia. Sabe que su condenación es segura, pero desea llevarse consigo tantas almas como sea posible. Por lo tanto, la Escritura nos llama a la vigilancia, la fe y la perseverancia. Los ángeles fieles continúan sirviendo, protegiendo y luchando junto a nosotros. Cada alma es territorio en disputa. Cada decisión es un voto en esta guerra invisible. Esto no es una metáfora, es una realidad espiritual. El mundo que vemos
es solo la superficie. La rebelión de los ángeles no es solo historia teológica, es el origen de la batalla en la que participa todo ser humano. La serpiente aún habla, Miguel aún lucha, Dios aún reina, y tú, hijo de la tierra, estás llamado a tomar posición. El cielo te observa, el infierno te desea, pero Dios te invita, no hay neutralidad. Cada corazón, consciente o inconscientemente, ya está de un lado en la guerra que comenzó antes de la creación del mundo. La humanidad está llamada a comprender que la batalla espiritual no es un mito ni una simple alegoría para explicar el mal. Es real e intensa y se libra en un plano invisible que interactúa directamente con lo visible. El apóstol Pablo advierte: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este siglo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Cada mala decisión, cada pecado, cada acto de orgullo, es una oportunidad para que los poderes de las tinieblas ganen terreno. La rebelión de los ángeles, que comenzó con una sola voz de insubordinación, resuena en multitudes. El orgullo, la vanidad y la sed de poder siguen siendo las armas de corrupción preferidas del enemigo. Dios, sin embargo, no nos deja desarmados. Las armas espirituales, que incluyen la oración, la palabra, la fe, la justicia, la salvación y la verdad, son el escudo y la espada que nos protegen y nos dan la victoria. Por lo tanto, reconocer al enemigo es el primer paso hacia la verdadera libertad. La caída de Mindaugsint. Los ángeles, aunque es una historia de tristeza y pérdida, también conlleva una profunda lección sobre la importancia de la humildad ante el Creador. Lucifer, que significa portador de luz, se elevó por encima de su rol y deseó ser igual a Dios. Esta ambición condujo a su caída junto con la de un tercio de los ángeles que lo siguieron. El orgullo es el veneno que corroe el alma, y la rebelión es su consecuencia natural. Por lo tanto, las Escrituras recomiendan repetidamente que nos humillemos ante el Señor, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La verdadera sabiduría espiritual comienza al reconocer nuestra total dependencia de Dios. Cuando el hombre o el ángel olvidan esto, caen. La rebelión es el fruto de olvidar que el poder, la gloria y la vida pertenecen solo a Dios. Así, la historia de la rebelión de los ángeles es también una invitación eterna a la humildad y la sumisión al Altísimo. La rebelión de los ángeles también revela la importancia del tiempo y el propósito divino en la historia de la salvación. Dios no creó a la humanidad para ser una simple masa de adoradores mecánicos, sino para formar una familia, un pueblo llamado a reflejar su gloria en el mundo. Permitir la caída de los ángeles fue un evento dentro de un plan mayor, donde el libre albedrío y la gracia caminan de la mano. Esta dinámica es esencial para comprender el amor verdadero. El amor forzado o impuesto no es amor. Por lo tanto, Dios respeta la libertad incluso cuando se vuelve contra él. La cruz es la culminación de este amor sacrificial, donde Dios mismo paga el precio para restaurar la comunión perdida. La rebelión de los ángeles, entonces, se convirtió en el telón de fondo de un drama divino de redención que aún se desarrolla. Cada alma salvada es una victoria sobre el orgullo rebelde, una luz que brilla en la oscuridad. En medio de la rebelión, también encontramos un llamado al discernimiento espiritual en la vida de los creyentes. Las Escrituras advierten que muchos serán engañados porque el mal puede presentarse de formas sutiles y atractivas. El enemigo sabe que no puede ganar con la fuerza bruta, por lo que prefiere mentiras disfrazadas de verdad. Engañadores, disfrazados de ministros de justicia,
2 Corintios 11:15, es una descripción que resuena desde el principio de la creación. Así como Lucifer usó su esplendor para engañar, hoy el maligno usa religiones falsas, filosofías relativistas e ideologías mundanas para apartar los corazones del Dios verdadero. El discernimiento proviene de la intimidad con la palabra y el Espíritu Santo, quien es la luz para ver más allá de las apariencias. La rebelión de los ángeles continúa manifestándose en cada intento de reemplazar a Dios con falsas deidades, en cada culto a la idolatría, en cada doctrina que menosprecia la cruz. Por lo tanto, el creyente debe mantenerse firme, sabiendo que está en el campo de batalla. Finalmente, la historia de la rebelión de los ángeles nos recuerda que la esperanza es real y concreta para quienes permanecen fieles a Dios. A pesar del conflicto, el desenlace de la historia ya ha sido revelado. El Apocalipsis describe la victoria definitiva de Dios, la derrota eterna de Satanás y sus seguidores, y la restauración completa de la creación. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Es la promesa que sustenta la fe del cristiano. Esta esperanza no es una simple expectativa vaga, sino una certeza basada en la fidelidad del Señor. Cada batalla ganada, cada alma transformada, cada acto de amor y fe participa en este movimiento eterno de restauración. El creyente, por lo tanto, no es un espectador, sino un soldado en el ejército del Rey de Reyes. Está llamado a resistir, a orar, a proclamar la verdad y a amar, como forma de combatir la rebelión invisible que amenaza con desfigurar la imagen de Dios en el mundo. Esta es la herencia de quienes eligen la luz en medio de la oscuridad. La rebelión de los ángeles no fue un evento aislado del pasado, sino que tiene consecuencias directas y palpables en nuestra realidad cotidiana. Lo que parece invisible es en realidad una influencia constante que moldea ideologías, movimientos sociales, culturas e incluso decisiones individuales. Cada persona se ve afectada por esta guerra espiritual, sea consciente o no. Las tentaciones que nos hacen caer, el orgullo, la envidia, la mentira, el odio, son ecos de esta antigua rebelión. Tanto la oración y la vigilancia son armas indispensables para quienes desean permanecer fieles. La palabra de Dios es un escudo que nos protege de estas flechas encendidas lanzadas por el enemigo. Efesios 6:16. Es vital que cada cristiano comprenda que su fe no es solo una creencia, sino una defensa activa contra las fuerzas que buscan destruirlo. En medio de esta lucha, la comunidad cristiana es un refugio y un campo de entrenamiento, donde la fe se fortalece y el discernimiento se agudiza. Además, esta historia revela la importancia de la misión de la humanidad en la tierra. Si la rebelión de los ángeles comenzó con un deseo de autonomía y poder, el propósito de la humanidad, en cambio, es glorificar a Dios mediante la obediencia y el amor. Estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo 5:13-14, resistiendo las tinieblas con la luz de la verdad. Esta misión es una lucha espiritual constante que requiere renuncia, fe y valentía. Al rechazar el orgullo y el egoísmo, la humanidad se alinea con los propósitos divinos y se convierte en agente de restauración. La historia de la rebelión de los ángeles no termina con la caída, sino que se convierte en una invitación a la victoria personal y colectiva. Todo cristiano es un ángel con la misión de luchar contra el reino de las tinieblas, y su vida es una batalla espiritual que puede reflejar la gloria de Dios en un mundo en crisis. Comprender la rebelión de los ángeles también ilumina la importancia de la comunidad eclesial en la vida del creyente. En la historia espiritual, la comunión con otros creyentes es un poderoso antídoto contra el aislamiento. Una de las tácticas del enemigo
para destruir vidas. La solidaridad, la oración unida y la enseñanza de la palabra fortalecen el cuerpo de Cristo contra los ataques demoníacos. Cuando las personas se aíslan, se vuelven más vulnerables a la influencia de la oscuridad. La Iglesia es, por tanto, un refugio y una fortaleza espiritual, donde el amor, la disciplina y la verdad se unen para combatir la mentira y la división. Es en este espacio donde se reproduce la fidelidad de los ángeles que permanecieron firmes y se manifiesta el poder de la gracia divina para transformar y proteger. La batalla es individual, pero también comunitaria, y la victoria es fruto de la unidad en Cristo. Otro aspecto fundamental que surge de la rebelión de los ángeles es el reconocimiento de la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación. Nada escapa a su control, ni siquiera el caos y el mal que parecen dominar temporalmente la tierra. Dios es el autor y señor de la historia, y todos los acontecimientos, incluida la rebelión de los ángeles, están sujetos a su propósito eterno. Esto brinda consuelo y seguridad al cristiano, quien puede descansar en la certeza de que, a pesar de las batallas, el final será glorioso para quienes aman a Dios. La justicia divina es inexorable y la victoria será completa. Esta confianza es lo que fortalece al creyente en su camino espiritual, incluso al enfrentar dificultades y tentaciones. Saber que la rebelión ya ha sido vencida en Cristo brinda paz y esperanza, permitiendo al creyente vivir con propósito y determinación. Finalmente, la historia de la rebelión de los ángeles nos invita a reflexionar profundamente sobre el destino eterno del alma. La elección que cada persona hace entre la luz y la oscuridad, entre Dios y el orgullo, tiene consecuencias que trascienden esta vida. El camino de la rebelión conduce a la perdición eterna, mientras que la sumisión a Dios conduce a la vida eterna. Este es el mensaje central de las Escrituras. Un llamado urgente a la conversión, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, el Redentor. El secreto oculto antes de la creación del mundo se revela para que podamos elegir con sabiduría. La batalla invisible que comenzó en el cielo continúa en nuestros corazones, y cada decisión cuenta. La invitación divina está abierta a todos. Elijan la vida, la paz y la comunión con Dios, para que un día podamos celebrar juntos la victoria final en el reino eterno, donde ya no habrá llanto, dolor ni muerte. Esta es la promesa que sustenta la esperanza cristiana y la luz que disipa las tinieblas de la rebelión.